En San Damián, un pueblo chico y de pocos secretos, comenzaron a circular rumores extraños. La historia era simple, pero escalofriante. Decían que una niña tenía un demonio encerrado en el establo de su casa. Y claro, a nadie se le hacía fácil creer en algo así, pero había algo en la forma en que los más viejos hablaban de eso, en el murmullo cuidadoso de sus voces, que daba miedo. Nadie lo decía en voz alta, pero el aire estaba cargado de una tensión extraña, como si todos esperaran que algo horrible pasara en cualquier momento. Nadie sabía cómo, ni por qué, pero aquellos que pasaban cerca del establo, a veces por error o por necesidad, volvían con historias que no cuadraban. Los que se atrevían a contar lo que habían visto, hablaban de ruidos imposibles de describir. No era simple crujido de la madera o el aullido de un animal. Decían que eran sonidos como de algo que se retorcía y golpeaba, como si estuviera tratando de salir. Y no solo era el ruido, sino también esa sensación de que algo los vigilaba, de que había algo en el aire tan pesado que apenas podían respirar. Y bueno, al final, todos comenzaron a mantener distancia. No querían pasar ni cerca de la casa de esa niña. A los pocos días, comunidad, la historia de la niña y su demonio era un secreto a voces. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero todos en el pueblo lo sabían. Los padres advertían a sus hijos que no se acercaran a la casa y que, si veían a la niña, cruzaran la calle o miraran hacia otro lado. El silencio era la norma. Sin embargo, en todos lados siempre hay alguien que no hace caso a las advertencias. Y en San Damián, esos eran 3 hombres conocidos por buscar problemas. Estos hombres se enteraron del rumor como todos, y en lugar de espantarse, se rieron. Dijeron que era pura exageración de viejos y chismes de mujeres asustadizas. Y como era su costumbre, decidieron hacer algo para probar que todo esto era una tontería. A uno de ellos, Felipe, se le ocurrió que sería fácil asustar a la niña en su camino de vuelta de la escuela y quizás sacar algún provecho. Se rieron de la idea como si fuera una broma, y esa misma tarde se pusieron en marcha. Esperaron a la niña en una vereda por donde siempre caminaba de regreso. El plan era sencillo. Uno la detendría, el otro la amedrentaría y el tercero buscaría en su mochila o sacaría lo que tuviera de valor. Pero en cuanto la niña apareció a lo lejos, algo extraño sucedió. Aunque era pequeña y delgada, caminaba como si no temiera nada, con la mirada al frente y la cabeza en alto. Algo en ella les dio una mala espina, pero decidieron no detenerse. Después de todo, solo era una niña. Y bien, cuando la niña llegó por donde estaban, Felipe la agarró por el brazo. En ese momento, los 3 hombres sintieron una incomodidad, como si el aire se volviera denso de repente, como si una ráfaga de frío les atravesara el cuerpo. Pero el hombre no soltó a la niña. «¿Dónde está tu demonio?», le dijo burlón, apretándole el brazo. «¿No tienes miedo de andar sola?». La niña lo miró directamente a los ojos. No había solo un atisbo de miedo en ella, y con una voz baja, casi susurrante, dijo: «Él no me deja sola». Un escalofrío recorrió a los 3 hombres, y sin embargo, ninguno retrocedió. Fue entonces cuando lo sintieron. Un hedor insoportable, como a carne podrida, inundó el lugar de repente. No había explicación para ese olor tan fuerte y penetrante. Parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez, como si el aire mismo estuviera infectado. Y antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrado rompió el silencio. No era la niña quien gritaba, sino uno de ellos, Miguel, que cayó de rodillas con las manos cubriéndose los oídos.
Los otros dos lo miraron, asustados y sin entender qué pasaba. De pronto, Felipe cayó al suelo, como si algo invisible lo hubiera empujado con una fuerza brutal. El tercer hombre trató de correr, pero sintió algo helado que lo detenía, como si manos invisibles le sujetaran los pies al suelo. La niña solo observaba. No decía nada ni se movía. En sus ojos había algo extraño, algo oscuro y siniestro que parecía contener una amenaza. Uno a uno, los hombres sintieron que el aire se les escapaba, que algo los asfixiaba. Un silencio absoluto se extendió por el lugar. Un silencio tan espeso que les pesaba en los oídos. De alguna manera supieron que aquello que los atormentaba no era de este mundo. Y Miguel, en su último intento de liberar sus piernas, trató de gritar, pero su voz no salió. En lugar de eso, de su boca, solo salía un hilo de sangre. Y bueno, en algún punto los tres cayeron al suelo, derrotados, sus cuerpos temblando de terror. La niña simplemente se dio la vuelta y siguió su camino, dejándolos ahí sin decir una palabra. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia de que los tres hombres habían aparecido en la plaza principal. Tenían la piel desgarrada, como si algo los hubiera desollado en vida, pero lo más aterrador era que aún seguían vivos, sin lenguas, sin posibilidad de hablar, pero con los ojos llenos de un miedo que parecía imposible de describir. Aunque el médico del pueblo intentó explicar lo sucedido, no encontraba palabras para describir el estado en el que habían quedado. Decía que nunca había visto algo tan cruel. La gente los miraba desde lejos, temerosa de acercarse. A sus familias les dijeron que era mejor que no los visitaran. La historia corrió como fuego por el pueblo, y no tardaron en culpar a la niña. Nadie se atrevía a decir su nombre, pero todos entendían lo que había pasado. Aquellos tres hombres habían tenido la osadía de meterse con ella, y ahora estaban pagando el precio. Para los vecinos, no quedaba duda de que los rumores eran ciertos. Algo maligno habitaba en el establo de esa niña. Desde entonces, nadie quería cruzarse con ella. Si la veían en el mercado, la gente se hacía a un lado, apartando la vista y fingiendo no haberla visto. Incluso los niños, que antes solían correr y jugar por las calles, ahora evitaban ir cerca de la casa de la niña. Sus padres le decían que no se acercaran ni miraran para allá, que ignoraran cualquier ruido o cosa extraña que escucharan en el camino. Pero una tarde, doña Petra, una de las ancianas del pueblo y la más devota, decidió ir a hablar con el sacerdote. Llevaba días rezando por lo que había sucedido, y en su desesperación, creyó que el padre debería hacer algo. Golpeó la puerta de la iglesia hasta que el padre la recibió, y sin esperar a que le invitaran a pasar, le soltó su preocupación. «Padre, esa niña tiene al mismo diablo encerrado en su casa. Ese demonio tiene que irse», decía, agitada y casi en lágrimas. «¿Qué haremos si algo se nos viene encima? No estamos seguros con esa cosa tan cerca». Y el padre, aunque dudaba, decidió actuar. Sabía que el pueblo estaba asustado y no quería que la gente empezara a tomar decisiones por su propia cuenta. Así que esa noche, acompañado por 3 hombres de confianza, se dirigió a la casa de la niña. Los hombres llevaban rosarios y uno incluso tenía una botella de agua bendita. Al llegar, el padre tocó la puerta y esperó, con el corazón latiéndole fuerte. Y después de unos segundos, la puerta se abrió y apareció la niña, mirándola en silencio, sin asomo de miedo ni de sorpresa. Detrás de ella, se alcanzaba a ver el establo, oscuro
y cerrado con un gran candado. «Venimos a hablar contigo, niña», dijo el padre, intentando sonar calmado, pero la voz le temblaba. «Mira, sabemos que tienes algo peligroso aquí. Venimos a bendecir tu hogar». La niña lo miró por unos segundos, sin decir nada, y después asintió. Dio un paso al lado, dejando pasar al padre y a sus acompañantes. Así que sin perder tiempo, el padre empezó a rezar en voz alta, caminando alrededor del establo, con la mirada fija en la puerta cerrada. Los otros hombres lo acompañaban, repitiendo las oraciones. Cuando terminaron de rodear el establo, el padre se acercó a la puerta con la intención de abrirla. Sacó un pequeño crucifijo de su bolsillo y lo sostuvo frente al candado, que parecía oxidado y viejo, como si nadie lo hubiera tocado en años. Cuando de repente, un sonido estremecedor surgió del interior, algo que no parecía de este mundo. Era como si un animal enorme, con garras y dientes, estuviera rascando y golpeando las paredes, intentando salir. Los hombres retrocedieron asustados, y uno de ellos dejó caer la botella de agua bendita. El padre intentó mantenerse firme, pero sus manos temblaban. Y es que el sonido se hizo más fuerte, que ahora todos podían escuchar una especie de respiración pesada, profunda y maligna, como si el ser al otro lado de la puerta supiera que estaban ahí. De pronto, el candado se movió por sí solo. Parecía retrocederse y sacudirse, como si algo estuviera intentando forzarlo desde adentro. Los hombres se miraron entre sí, y uno de ellos, pálido de terror, le dijo al padre que debían irse. El padre, temblando, hizo la señal de la cruz y se dio la vuelta. Sabía que no tenía el valor ni la fuerza para enfrentar lo que estaba ahí. Salieron de la casa apresurados, dejando a la niña atrás, que observaba en silencio, sin expresión en el rostro. Pero esa noche, el padre no durmió. Sabía que había algo oscuro y terrible en ese establo, algo que él no podía combatir. Sin embargo, en lo más profundo del monte, lejos del pueblo y de las miradas curiosas, un brujo de magia negra observaba con recelo lo que ocurría en San Damián. Desde hacía tiempo había escuchado los rumores sobre la niña y el demonio que, supuestamente, ella guardaba en el establo. No obstante, a diferencia de los demás, el brujo no sentía miedo. Al contrario, dentro de él ardía una ambición incontrolable. Sabía que si lograba apoderarse de ese ser oscuro, tendría un poder inigualable, algo que lo convertiría en invencible. El brujo había visto mucho en su vida, y en sus estudios de magia negra entendía que domar a un demonio era algo peligroso, pero no imposible. Creía que sus conocimientos le daban una ventaja, y por eso se decidió a intentarlo. Así que esa noche, bajo la luz de la luna, comenzó a preparar un ritual para invocar al demonio hacia él, arriesgándose a un enfrentamiento directo. Preparó su cabaña en silencio, colocando un círculo de ceniza negra en el suelo y trazando símbolos antiguos con su propia sangre. Colocó velas alrededor, encendiendo una por cada deidad oscura a la que le había jurado lealtad. Con cada vela que prendía, el ambiente se volvía más pesado, como si el aire comenzara a llenarse de una presencia invisible. En cuanto estuvo listo, empezó a recitar palabras en una lengua antigua, cada sílaba con un trueno que retumbaba en su garganta. Poco a poco, el suelo de la cabaña comenzó a temblar, y un vapor oscuro empezó a surgir desde el centro del círculo, tomando una forma grotesca y cambiante, pues era el demonio respondiendo a su llamado. Sin embargo, lo que el brujo no esperaba era la ferocidad con la que la criatura reaccionaría, pues apenas se materializó,
el demonio lanzó un gruñido profundo, como si se resistiera a la llamada. El brujo, con el corazón acelerado, pero sin vacilar, continuó recitando, tratando de imponer su voluntad sobre la bestia. Pero el demonio no se sometía, se retorcía dentro del círculo, y sus ojos rojos, como dos carbones encendidos, miraban al brujo con un odio que parecía materializarse en el aire, casi ahogando a quien lo contemplara. Pero saben, en un momento de desesperación, el brujo sacó un amuleto que había guardado para esa ocasión. Era una figura tallada en hueso que representaba una antigua deidad de la destrucción. Entonces, levantó el amuleto con ambas manos, murmurando un conjuro para sellar al demonio bajo su dominio. Pero, en vez de obedecer, el demonio soltó una risa gutural que retumbó en las paredes de la cabaña. Y en un segundo, el amuleto explotó en las manos del brujo, lanzándolo hacia atrás y dejándolo sin aliento. Recuperándose del impacto, el brujo intentó retomar el control, pero el demonio se lanzó contra el borde del círculo, acercándose a él con una fuerza indescriptible, casi rompiendo las barreras que lo contenían. El brujo sintió como una corriente de calor invadía la cabaña y un dolor que le ardía en la piel, como si fuera él quien estuviera siendo invocado por la criatura. A pesar del miedo y el dolor, no retrocedió. Gritó con toda la fuerza de su voz y con una determinación que rayaba en la locura. La bestia gruñó, aún sin ceder, y el brujo, al ver que el demonio resistía cada intento de controlarlo, supo que no lograría someterlo con fuerza bruta. Así que con rapidez cambió su estrategia, murmurando una serie de palabras de sumisión que prometían libertad y tributo. Poco a poco, la criatura dejó de resistirse y su mirada feroz se volvió una mirada calculadora. Finalmente, con un último rugido, el demonio se esfumó, dejando en el aire un olor a azufre y a carne quemada. Exhausto pero triunfante, el brujo cayó de rodillas, recuperando el aliento y sabiendo que había hecho contacto con el demonio de la niña, aunque aún no lo dominaba por completo. Sabía que ese primer encuentro era solo el inicio. El demonio lo había escuchado y había respondido. Eso significaba que con el tiempo podría invocarlo de nuevo y tal vez lograr someterlo por completo. Aún quedaba trabajo por hacer, pero la semilla de su ambición había sido plantada. Con la mente llena de ideas y estrategias, el brujo no perdió tiempo y comenzó a preparar un plan más agresivo para apoderarse del demonio. Sabía que necesitaba algo más fuerte para controlar a esa criatura, algo que no le diera opción de escapar o resistirse. Y bueno, tras varios días de preparación, decidió acercarse al establo de la niña en San Damián, determinado a tomar el control sobre el demonio. A mitad de la noche, el brujo llegó hasta las cercanías del establo sin que nadie en el pueblo lo viera. Avanzaba con una calma controlada, pero su corazón latía con fuerza. Llevaba un saco de cuero repleto de herramientas, rituales y una botella de vidrio opaco con un líquido rojizo que brillaba en la oscuridad. Este brebaje, mezclado con sangre y hierbas, era parte fundamental de su estrategia. Sabía que enfrentarse a esta criatura en territorio ajeno era arriesgado, pero su ambición era más fuerte que su miedo. Así que cuando llegó al establo, el lugar estaba silencioso, pero el aire tenía un olor agrio, como si algo podrido estuviera guardado allí. El brujo colocó sus herramientas alrededor de la entrada y trazó un círculo en el suelo, mientras murmuraba una oración oscura, una invocación que había aprendido tiempo atrás, destinada a forzar a los espíritus a obedecer su llamado. Y bien,
Con el círculo y los instrumentos listos, vertió el líquido rojo alrededor de la puerta del establo, y al hacerlo, una especie de vapor subió desde el suelo, llenando el aire con un olor metálico y denso. El brujo se acercó a la puerta, seguro de que el demonio estaba dentro. «Demonio de la niña, yo te ordeno que salgas», murmuró con voz firme. Esperó en silencio, y por unos segundos no pasó nada. Pero de pronto, el silencio fue interrumpido por un gruñido profundo y aterrador que venía desde dentro del establo. Era un sonido tan fuerte y seco que casi hizo temblar el suelo. El brujo sintió el golpe de sonido en el pecho como si fuera una advertencia, pero no retrocedió. De pronto, el demonio se hizo visible, apareciendo detrás de la puerta entreabierta. Sus ojos, 2 puntos brillantes de un rojo hirviente, se clavaron en el brujo. Aunque la criatura permanecía parcialmente oculta, su presencia era tan intensa que el ambiente se llenó de una energía sofocante. Y luego, el brujo levantó un talismán hecho de hueso y empezó a recitar una fórmula para someter al demonio, manteniendo su mirada firme, como si se estuviera enfrentando a un animal salvaje. El demonio reaccionó con furia. Empezó a moverse, sacudiendo las paredes del establo y golpeando las puertas con fuerza. Por un instante, el brujo pensó que todo estaba bajo control, que lograría someterlo. Pero el demonio soltó un alarido y el sonido fue tan fuerte que varias ventanas cercanas se rompieron al instante. La criatura empezó a deformarse, a adoptar una forma más horrenda y grotesca, como si estuviera retando al brujo, mostrando que no se dejaría doblegar tan fácilmente. Y bueno, comunidad, para este punto, el brujo sintió que el control se le estaba escapando de las manos. Intentó recitar más rápido el conjuro de dominio, pero el demonio rompió las barreras que lo mantenían confinado en el establo y avanzó hacia él. La criatura se acercó al círculo de ceniza donde el brujo estaba parado, y sin detenerse, comenzó a estirar una garra larga y afilada que parecía capaz de desgarrar cualquier cosa. El brujo retrocedió, casi tropezando, y en un acto de desesperación, lanzó un polvo negro al demonio, su último recurso para debilitarlo. El polvo chisporroteó al entrar en contacto con la piel de la criatura, pero solo consiguió enfurecerla más. El demonio emitió un sonido gutural y alzó una mano, dejando ver unas garras tan largas como cuchillos. Pero en ese momento, el brujo entendió que subestimó la fuerza de la criatura. Al ver que estaba perdiendo el control, decidió retroceder para salvarse. Sin dejar de mirarlo, se alejó lentamente del establo, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba cómo el demonio, aún enfurecido, se mantenía dentro de su refugio. Sabía que había cometido un error, pero al menos ahora había probado la capacidad y el poder de esa bestia. El brujo regresó al monte, herido en su orgullo y lleno de rabia. Sabía que esa criatura era más poderosa de lo que imaginaba, pero eso no lo detendría. Pasaron varios días en los que planeó en silencio, convencido de que aún podía someter al demonio de la niña. Ahora, entendía que necesitaba un sacrificio más grande, algo que despertara una conexión más profunda con las fuerzas oscuras. Era un riesgo enorme, pero estaba decidido a tomarlo. La noche en que el brujo decidió volver al establo, el pueblo de San Damián estaba en completo silencio, como si la gente sintiera en el aire algo raro, un presentimiento oscuro. A diferencia de la vez anterior, el brujo no llevaba solo sus herramientas. Esta vez, cargaba consigo un cordero vivo, pues pensaba usarlo como ofrenda final para atraer al demonio. Así que al llegar cerca del establo, el animal empezó a estremecerse,
como si también sintiera el peligro de lo que se avecinaba. El brujo amarró al cordero frente a la puerta del establo y comenzó a murmurar palabras antiguas, invocando fuerzas malignas para que el demonio saliera y se mostrara ante él. Los cánticos en su voz eran graves y resonaban en el ambiente, y el sonido parecía mezclarse con la respiración entrecortada del cordero, que ya estaba aterrorizado. Por un momento, todo quedó en silencio, como si incluso el viento hubiera dejado de soplar. Y entonces, de un solo golpe, la puerta del establo se abrió de par en par. Dentro, los ojos rojos de la criatura brillaban con más intensidad, pero esta vez, su presencia era incluso más siniestra. El demonio observó al brujo y al cordero, entendiendo lo que intentaba hacer, como si pudiera leer los pensamientos del brujo. Así que sin vacilar, dio un paso hacia adelante y su enorme cuerpo comenzó a salir de la penumbra del establo. El brujo sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. Cada respiración se hacía difícil y el cordero, aterrorizado, se tambaleaba en su sitio, pero no podía escapar de las ataduras. El brujo levantó el cuchillo que traía, con la intención de sacrificar al animal en ese mismo momento. Con un solo corte limpio, le quitó la vida al cordero, dejando que su sangre se esparciera por el suelo como una ofrenda. Al ver la sangre derramada, el demonio soltó un gruñido tan profundo que el brujo sintió como le temblaban las piernas. Esta vez, la criatura parecía más presente, más tangible. Pero lo que el brujo no esperaba era la reacción que vendría después. La criatura, en lugar de acercarse como él había planeado, alzó una de sus garras y la pasó por el cuerpo de cordero, absorbiendo toda la sangre con un hambre voraz. Al terminar, giró la cabeza hacia el brujo y por primera vez, el brujo vio en sus ojos un destello de verdadera maldad, una inteligencia oscura que estaba más allá de lo humano. La criatura entonces soltó un sonido que no era un gruñido ni un alarido. Era algo mucho más profundo, como si viniera desde el centro de la tierra. El sonido resonaba en el aire, y con cada nota, el brujo sentía que algo dentro de él se rompía, como si su propia vida estuviera siendo absorbida por esa presencia. Pero sin previo aviso, el demonio se lanzó contra él, en un movimiento rápido y brutal. El brujo apenas alcanzó a alzar las manos, pero fue inútil. La criatura lo tomó por el cuello y lo levantó del suelo, apretando con una fuerza imposible. El brujo intentó recitar sus conjuros, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Sentía el aire escaparse, y en ese momento entendió que todo su poder no era nada frente a esa criatura. Con un último esfuerzo, el brujo trató de liberar uno de los talismanes que traía colgado, pero el demonio, sin misericordia, lo apretó aún más fuerte hasta que escuchó un crujido espantoso, el sonido de sus propios huesos. Pero antes de perder el sentido, alcanzó a ver cómo los ojos de la criatura se encendían de placer, como si disfrutara cada segundo de su sufrimiento. Entonces, de un momento a otro, el demonio soltó el cuerpo del brujo, dejándolo caer al suelo como si fuera un simple trapo. El brujo apenas respiraba, pero estaba vivo, y la criatura, en un acto de desdén, se dio la vuelta y regresó al establo, dejando al brujo en el suelo, roto y derrotado. Y comunidad, la gente de San Damián nunca supo qué fue de aquel brujo, pero sí notaron que nunca más volvió a aparecer en el pueblo. Solo algunos contaban en voz baja que, desde esa noche, el establo de la niña tenía una marca negra en la puerta, una señal que nadie entendía, pero que todos temían. Nadie volvió a acercarse a ese lugar.
La niña siguió viviendo en el pueblo, pero la leyenda de su mascota demoníaca se volvió una advertencia, algo que los padres susurraban a sus hijos para que jamás se acercaran a la casa de esa familia. Por unas barrancadas, alejada del pueblo de la Candelaria, se encontraba la humilde casita de Luisa, una mujer que por azares del destino y por la indiferencia de sus vecinos, un día terminó por convertirse en una leyenda para el pueblo. Mas esto, no porque fuera una heroína, sino más bien por sembrar el horror en los habitantes de aquel poblado, como nunca antes había sucedido. La vida de Luisa fue trágica. Desde joven su marido la había abandonado y le tocó cuidar a partir de ese momento a sus 2 hijos, Roberto y Cecilia, a ella sola. Siempre entre carencias y enfermedades, había logrado sacar adelante a sus 2 muchachos. Pero cuando estos ya habían alcanzado la adultez, una peste mortífera se cernió sobre aquel poblado, causando la muerte a muchas personas, y sobreviviendo de aquella humilde familia, únicamente la pobre de Luisa. Después de aquella inesperada tragedia, fue imposible para Luisa recuperar la vida que tenía antes, y poco a poco con el tiempo, comenzó a perder la cordura. Su única amiga Hipólita la visitaba de vez en cuando. Él la consolaba tratando de que su pena no siguiera costándole del todo su lucidez. Sin embargo, aún con el apoyo de su amiga, Luisa comenzó de pronto a salir de su casa con una canasta de ropa, la cual había pertenecido a sus hijos, y se encaminaba con ella al río. Ahí lavaba las prendas y se las llevaba de nuevo a su casa, como si sus hijos fueran a usarlas un día nuevamente. Así pasaba el tiempo, y cuando se le hizo a Luisa imposible seguir pagando el inmueble donde vivía, tuvo que mudarse a unas barrancas a las afueras del pueblo, lugar donde ella misma construyó una enramada que apenas la protegía de las inclemencias del tiempo. Hipólita, cada que podía, visitaba a su amiga y le llevaba algo de alimento que recolectaba con las gentes de la iglesia. Sin embargo, llegó el día en que no pudo hacerlo más, puesto que su propio esposo había caído enfermo, y a partir de ahí se había dedicado a cuidar de él día y noche. Por eso siempre que podía, Hipólita hablaba con otras personas de la iglesia, quienes la ayudaban a hacer caridad con la desamparada de Luisa. Hipólita pertenecía al grupo de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, por eso era bastante estimada por mucha gente en la iglesia. Sin embargo, siempre había un grupo de personas de las llamadas gente pudiente, que solo estaban en aquellos grupos para obtener beneficios del clero, y que miraban disimuladamente a los más humildes, siempre por encima del hombro, incluida Hipólita. Ocurrió pues que durante un atardecer, se presentó a la parroquia una niña descalza que venía buscando al padrecito para que fuera a ver una enferma, quien por sus propias palabras se sentía agonizar. La mujer moribunda pedía la extrema unción y la santa comunión, pues estaba segura que se le aproximaba el momento de su muerte. Y aquella agonizante mujer era Luisa. Pero se suscitó entonces que en ese mismo instante en que el sacerdote preparaba sus menesteres, se acercó una mujer ataviada con un elegante vestido y adornada con finas joyas, y le dijo al religioso: «Padre, venga pronto a mi casa, pues mi madre lleva días enfermas y ha pedido el sacramento de la confesión». El sacerdote miró a la mujer y la reconoció al instante. Se trataba de doña Lucrecia Castillo, una mujer muy influyente que en otros tiempos habría hecho algunas donaciones a la iglesia. De modo que para no quedar mal con ella, le pidió a la niña que lo esperase un momento y se fue a la casa de la mencionada mujer. En aquella lujosa vivienda se encontró con la señora,
quien, a decir verdad, no lucía tan convaleciente como se le había dicho. Y luego de concederle la confesión, doña Lucrecia invitó al cura a tomarse un café. El sacerdote, olvidando por completo que afuera lo esperaba la niña para llevarlo a la vivienda de Luisa, se sentó a la mesa junto a las refinadas señoras y se puso a conversar un buen rato. Cuando el reloj dio las 9 de la noche, un pensamiento le recordó al clérigo que tenía otro compromiso. Entonces, consultando su reloj, se despidió de las damas aquellas y salió rápidamente de la mansión. Junto a la verja que dividía la casona de la calle, estaba acurrucada la pequeña niña, esperando que el padre saliera. Entonces, al verla, y lleno de vergüenza, el padre le dijo a la chiquilla: «Vamos, niña, dime dónde está la casa de la señora que quiere los sacramentos». La niña se puso de pie y le indicó el lugar, y a continuación salieron rápidamente por el camino que llevaba hasta las barrancas. Cuando llegaron a la enramada, apenas una tenue luz de un cirio parpadeaba en el interior. El sacerdote ingresó a la chocita y se acercó a Luisa, quien yacía recostada en una cama destartalada. Su piel estaba pálida, sus labios resecos y sus manos frías y casi rígidas. El padre se santiguó y exclamó: «No llegamos a tiempo. Ya ha fallecido». Luego, sacando los santos óleos, le formó una cruz en la frente y rezó así: «Perdona, Señor misericordioso, las culpas de esta tu sierva, y concédele un lugar en tu seno para toda la eternidad, junto a tus santos y tus ángeles. Amén». Al instante, comenzó a soplar un viento fuerte que sacudió con violencia la humilde cabaña, y un sonido de lamento se escucharon alrededor de la susodicha vivienda. El padre se incorporó, pero poniéndose nervioso ante las extrañas voces, casi tira el crismal, recipiente donde se guardan los santos óleos. Sintiendo un inexplicable temor, pidió a Dios protección, pues parecía que lo que se encontraba rondando por el lugar era alguna presencia demoníaca. Luego que pasó el estrépito, el padre se volvió a la niña para decirle que debían buscar a la familia de la recién fallecida, pero se llevó una enorme sorpresa cuando no encontró a la pequeña por ninguna parte. Fue entonces que, dejando solo el cadáver de Luisa por un momento, se encaminó a la parroquia con la intención de averiguar sobre los parientes de aquella abandonada mujer. Cuando llegó al templo, preguntó a todos los miembros del consejo parroquial si sabían de alguien que viviera pobremente a las afueras del pueblo, pues recién venía de la choza de una mujer que acababa de morir en el abandono. Entonces, Hipólita, cuando recibió la noticia, sintiendo un golpe en el corazón, supo de inmediato que se trataba de su amiga. Así que, sin poder contener el llanto, se empezó a decir a sí misma: «¿Cómo dejé que mi amiga se fuera así sin poder despedirme de ella? Solo espero que desde el más allá comprenda que hice todo lo posible por ayudarle siempre que tuve la oportunidad». El padre entonces le dijo a Hipólita: «Si quiere, podemos velar el cuerpo de su amiga en su casa. Será una forma de honrar su memoria y la amistad que había entre las dos». Hipólita aceptó la propuesta del cura, y en un par de horas el cuerpo de Luisa fue llevado hasta su casa para ser velado allí. Entonces pasó que durante el padre preparaba un sermón para oficiar el funeral, escuchó una suave voz que le dijo al oído: «En verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo». El padre se perturbó y no entendió de quién o de dónde habían salido aquellas palabras. Sin embargo, guardando la compostura, se acercó al féretro que contenía los restos de Luisa para rezarle el responso. Entonces,
Cuando hubo terminado de pronunciar las últimas palabras, fijó su mirada en aquella difunta mujer y algo parecía producirle un escalofrío. A continuación, comenzó a escuchar unas voces que le decían: «Lo esperé, padre, hasta el último aliento. Esperé por el pan que da la vida eterna y usted me lo negó». Seguidamente, el padre vio cómo la muerta abría los ojos y comenzaba a tratar de respirar con insistencia. Y de pronto, aquel nervioso hombre sentía como si el último aliento de vida se le estaba escapando de su interior. Al percatarse de esto, los demás presentes se acercaron al ataúd para socorrer al sacerdote, quien en medio de temblores se había desplomado en el suelo, quedando desmayado. Luego de aquel incidente y que el padre pudiera recuperarse, todo el funeral transcurrió con tranquilidad para casi todos los asistentes, puesto que el asustado cura, luego de su desmayo, no dejaba de pensar en lo que había pasado y a duras penas intentaba mantenerse tranquilo. Hipólita, de cuando en cuando se acercaba al cajón y pedía perdón a su amiga por haberla abandonado en sus últimos momentos de vida. Y así, las horas comenzaron a pasar en aquella inesperada velación. Al día siguiente, ya se había buscado un sitio en el cementerio general donde reposarían los restos de Luisa. Y así su cadáver fue llevado en un pobre cortejo donde apenas se asistieron algún par de los vecinos que había tenido cuando era una mujer cuerda. El resto de personas, cuando miraban pasar la procesión, se preguntaban entre ellos: ¿quién será el muerto? Y otros respondían insensiblemente: es la loca de la barranca, aquella que nunca dejó de ir al río a lavar la ropa de sus hijos ya fallecidos. Y seguían en sus cosas, restándole importancia al entierro. Finalmente, en medio del llanto de unos pocos, quedó enterrado el cuerpo de Luisa. Y luego de un rato, todos los acompañantes volvieron a sus casas, siendo Hipólita la única que había sentido en su corazón la muerte de su gran amiga. Pues bien, querida comunidad, aquel día triste comenzó a llegar a su fin y las sombras de la noche empezaron a envolver al poblado. Entonces, el silencio reinó en el camposanto y el panteonero se preparaba para irse a su casa, cuando de pronto le pareció escuchar un murmullo como si se acercara una procesión rezando muy suavemente. Se alumbró con su lámpara de gas y se dispuso a investigar de qué se trataba el ruido aquel. Salió aquel hombre por el camino principal del cementerio y de inmediato se encontró a lo lejos con el fantasma de una mujer que se acercaba flotando sobre la calle de piedra, emitiendo una sepulcral voz que decía: «Nuestro Señor dijo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Y seguidamente se lamentaba diciendo: «Solo pido un respiro, un último aliento para poder comulgar, un último suspiro, por favor». De pronto, el panteonero vio como aquella sombra espectral se abalanzaba sobre él y, quedándole justo al frente, le acercaba su horripilante rostro y le comenzaba a robar poco a poco el aliento. Finalmente el celador se desplomó en el suelo y ahí permaneció tendido, hasta que al día siguiente fue encontrado por unas personas que llegaban a implorar a un familiar y al verlo tirado en la entrada, lo atendieron rápidamente. Luego le preguntaron qué era lo que había pasado, pero el hombre aquel había quedado en un estado de tal descolocación que apenas podía balbucear algunas palabras. Y saben, los pocos vecinos que se enteraron de aquel suceso no se imaginaban que esa misma noche el fantasma de aquella muerta que había provocado la estupefacción del panteonero volvería a emerger de su lecho mortuorio y esta vez se desplazaría hasta la parroquia del pueblo en busca de su próxima víctima. El padrecito, quien ya comenzaba a olvidar lo sucedido en el funeral,
Se preparaba esa noche ya para descansar. Pasó, pues, que luego de haber cerrado todas las puertas del templo y haberse metido ya a la cama para intentar dormir, comenzó a escuchar el ruido de aquellas puertas abriéndose nuevamente. Un tanto sobresaltado, salió de su habitación para gritarle al sacristán y preguntarle si era él quien andaba por ahí haciendo aquellos ruidos. Pero al contrario de recibir respuestas del sacristán, escuchó una voz ahuecada provenir de la oscuridad, que le dijo: «Él es el pan de vida que ha bajado del cielo. El que coma de ese pan nunca tendrá hambre». Seguidamente, vio aparecer el fantasma de Luisa con su cara descompuesta, que se iba acercando hacia él y continuaba diciendo: «Solo un aliento más de vida necesito para recibir la Santa Comunión». El padre se quedó paralizado, mientras aquel ente se detuvo enfrente de él y, abriendo la boca, absorbió del sacerdote una bocanada de aire, dejándolo sin aliento igual que al enterrador. Y seguidamente se alejó del templo volviéndose hacia el camposanto, dejando en el templo al padrecito, casi sin signos vitales. Cuando al día siguiente el sacerdote fue encontrado por algunos feligreses, con la boca abierta y la mirada perdida, al igual que el enterrador, se empezaron a llenar de miedo, y se preguntaban a qué se debía el estado en el que habían sido encontrados aquellos dos personajes. Pero no pasaría mucho tiempo para que el pánico se expandiera por todo el pueblo, pues noche tras noche, el fantasma de Luisa salía del interior del panteón y se desplazaba por las calles principales y se metía a las casas. Y a cada hogar que llegaba, le pedía a un miembro de la familia un último suspiro para continuar con su interminable búsqueda de recibir la comunión. El problema más grande era que quienes habían visto al espectro quedaban en tal estado que le era imposible contar a los demás la necesidad que les manifestaba tenerla muerta. La gente estaba paranoica y ya nadie dormía por el miedo a que en cualquier momento de la noche aquel penitente espíritu llegara a ingresar a sus casas para dejar sin aliento a algún miembro de la familia. Y saben, intentaban poniendo cruces en las puertas, rezando rosarios y cubriéndose con todo tipo de prendas benditas. Pero aún así, cada mañana aparecía una nueva víctima del fantasma que se robaba el aliento. Los pobladores acudían a la iglesia para pedir protección de Dios, pero se llenaban de angustia al mirar que simplemente el padre, quien era su guía espiritual, nomás no volvía de su estupor. Nadie estaba a salvo de aquel espectro, y la desesperación se apoderó de todos, incluso de aquellos ricos que en su momento llegaron a pensar que sus grandes mansiones los librarían de la presencia del fantasma. Pues hasta esas enormes casas ingresó una de aquellas noches el tan temido ser fantasmal, y sería doña Lucrecia, una de las tantas víctimas de aquel desesperado espíritu. No fue sino hasta la mañana siguiente que fuera encontrada por sus sirvientes, tirada en el suelo y como si le hubieran retirado el alma del cuerpo. A todas las casas del pueblo había entrado hasta ese momento aquella alma en pena sembrando el terror. A todas, excepto a una. Una noche, mientras rezaba encomendándose a Dios, Hipólita escuchó un ruido que hizo estremecer a sus animales en el corral. Rápidamente la precavida mujer se fue a la habitación de su esposo, quien yacía aún enfermo, y cerró la puerta con llave. Lo mismo hizo con las puertas donde dormían sus hijos. Afuera, escuchaba un aire que parecía estar tirándolo todo. Entonces tomó su rosario y se puso a rezar. A lo lejos, escuchaba una voz reverberante que decía: «Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna». Y seguidamente
vio cómo la puerta principal se empezaba a abrir por sí sola, dejando ver un cuerpo traslúcido, pero que rápidamente reconoció. Hipólita, lejos de sentir miedo, se conmovió hasta las lágrimas y exclamó: «Amiga mía, ¿cómo te fuiste en soledad y sin yo poder estar contigo? Es algo que nunca me voy a perdonar». El espectro entró a la casa en medio de una brisa gélida, mientras abría su boca como intentando formular unas palabras. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Hipólita. El espectro respondió: «Amiga, por el cuerpo de Cristo». Hipólita se llevó las manos al pecho y contestó: «Dios mío, Luisa, te fuiste de este mundo sin poder recibir la Santa Comunión». El fantasma asintió con la cabeza y luego levantó su espectral mano y, señalando con el dedo, dijo a duras penas: «Pero tú puedes hacerlo». Hipólita asintió con la cabeza y respondió: «Sí, amiga, yo puedo hacerlo y lo haré». El espíritu se quedó allí, quieto, mientras Hipólita salió de su casa y se encaminó hacia el templo. Rápidamente cruzó el pueblo hasta que llegó a la parroquia y entró en ella. Ahí había algunas personas que cuidaban del padre y quienes le abrieron las puertas a Hipólita para que entrara. Luego, sin dar mayores explicaciones, Hipólita se fue directamente hasta el sagrario y, abriendo las puertas de éste, extrajo el copón con las hostias consagradas y se lo llevó consigo. Y al percatarse de esto, el sacristán dijo: «Alto, ¿qué crees que estás haciendo, mujer?». Hipólita respondió: «Voy a entregar el sacramento de la comunión que el padre le negó a mi amiga». Y a continuación salió del templo rumbo al cementerio. El sacristán salió tras ella con la intención de arrebatarle el cáliz que contenía las sagradas formas, pero a su paso le salió el fantasma de Luisa y con su voz espectral le dijo: «Este es el último suspiro que necesito para poder comulgar». Y extrayéndole el aliento, lo dejó ahí, tirado en el suelo. Mientras tanto, Hipólita llegó al cementerio y, buscando unas palas que el panteonero siempre guardaba en su pieza, comenzó a cavar la tumba de su amiga. Y bueno, luego de mucho rato, logró abrir el cajón y, abriéndolo, se encontró con que el cadáver de Luisa tenía su boca abierta y sus manos haciendo el bendito. Entonces, limpiándose muy bien sus manos, tomó una hostia y, acercándose al cadáver, exclamó: «El cuerpo de Cristo». El cadáver dio una bocanada de aire y respondió: «Amén». Y seguidamente Hipólita le administró el sacramento a su mejor amiga. El cadáver cerró la boca y, a continuación, unas voces dulces comenzaron a decir: «Ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir». Finalmente, Hipólita volvió a cubrir la tumba de Luisa con la tierra, y cuando ya casi amanecía, se dispuso a volver a su casa. Entonces, vio antes de retirarse del cementerio, y sobre la tumba de Luisa, a su mejor amiga junto a sus 2 hijos, abrazándose con alegría. Y a continuación, pudo escuchar una suave voz que le dijo las siguientes palabras: «Gracias, Hipólita, por siempre haber estado conmigo. De ahora en adelante yo siempre te cuidaré, hasta que suspires tu último aliento y mucho más allá».
Hipólita se echó a llorar y, haciendo la señal de la cruz, salió del camposanto. Con la luz del nuevo día, todos los que habían quedado encantados después de haber visto al fantasma volvieron a la normalidad y comenzaron a contar a los demás lo que habían visto. Cuando Hipólita pasó por la parroquia, se encontró al padrecito, del cual por cierto no se sabe su nombre, hincado llorando arrepentido frente al altar. Hipólita entonces entró para devolver el copón con el resto de hostias consagradas, y el padre le dijo: Hipólita, es su amiga el espíritu que anda penando, y todo porque no le di la comunión antes de morir. He fallado como sacerdote y estoy arrepentido. Hipólita respondió: No se preocupe, padre. Para eso estamos los ministros extraordinarios de la comunión. El padre no entendió aquellas palabras hasta que Hipólita le explicó todo. Y bueno, el padre juró no dejar nunca ningún feligrés sin recibir los sacramentos, aun así estuviesen en los lugares más recónditos del pueblo, o si fuera la persona más humilde de todas. Para Hipólita había quedado claro que su amiga por fin había encontrado la paz, encontrándose nuevamente con sus hijos. Y así, nuevamente las noches en aquel pueblo volvieron a tener paz, y los pobladores comprendieron que por más desprotegido que se encuentre un prójimo, sigue teniendo el mismo valor como el resto de las personas ante los ojos de Dios. Pero saben, al tiempo de hoy, sigue una incógnita que nadie supo explicar. Y es que nadie supo nunca quién fue aquella niña que guió al padre hasta la casa de Luisa. Muchos afirman que fue el ángel de la guarda de Luisa, pero quizá eso lo sepamos hasta una próxima historia, porque por el momento, esta ya llegó a su final. Y una última advertencia, comunidad. Tengan todos mucho cuidado, no sea que algún día se les llegue a presentar algún misterioso ser que quiera venir a robarles el aliento. Y no hablo de sus enamorados. Hasta pronto, y gracias por escuchar. Sucedió en una noche, bajo un profundo y negro cielo de verano, apenas iluminado por una tímida luz de luna en cuarto menguante, cuando se escuchó el arrastrar pesado de un cajón de muertos por las calles empedradas del pueblo de La Perla. Un mendigo que había hecho de una banqueta su lugar de descanso fue el testigo de lo que causó aquel ruido que los demás vecinos alcanzaron solamente a escuchar, pero que igualmente les erizó la piel por lo siniestro de su sonido. Despertó entonces el pordiosero por el gran estruendo, y al investigar la causa de este, se topó con la más horrorosa de las visiones. Pudo ver antes de desmayarse la figura de un diablo peludo y de color rojo que corría por el empedrado, arrastrando una urna fúnebre. La apariencia de aquel diablo helaba la sangre, pues tenía una larga cola y un par de puntiagudos cuernos, y con sus manos que terminaban en afiladas garras, jalaba con afán aquel pesado cajón. El pobre indigente contempló cómo el diablo arrastró sin parar el funesto ataúd, hasta que se introdujo con él al interior del camposanto municipal, lugar donde después se escucharon estridentes los más infernales y espantosos sonidos. Luego sería por boca de aquel individuo y por alguno que otro borrachito que se conocería el verdadero origen de la siguiente historia. Día tras de aquel macabro acontecimiento, agonizaba en una lujosa mansión doña Rosa Elba, viuda de Galindo. Esta mujer había sido una poderosa hacendada, quien había heredado toda la fortuna de su marido al momento que éste falleció.
Desde entonces, Rosa se había dedicado a criar a sus 4 hijos, llamados Alonso, Luz, Mariana y Jorge. Hijos que al momento que la difunta había caído enferma, se habían personado a la mansión. Mas esto, no con la intención de cuidarla, sino más bien con el propósito de acelerar su deceso y poder repartirse así todos los bienes y tierras que su madre poseía. Por esa razón, el día que por fin doña Rosa dio sus últimos suspiros, los hijos ya mencionados organizaron el funeral lo más pronto que pudieron. Tanta era su prisa por averiguar cuánto les tocaba a cada uno, que incluso antes que el médico que haría el reporte de la muerte de la occisa se hiciera presente a la mansión, ya el abogado de doña Rosa se encontraba en el lugar, explicándole a los fingidos hijos dolientes cómo sería el proceso a seguir antes de leerles el testamento. Los 4 hijos, fingiendo sentir pesar, avisaron a los vecinos y trabajadores de la hacienda que ya su madre había fallecido. Y así, poco a poco, la enorme sala donde yacían los restos de doña Rosa en su respectivo ataúd se fue llenando de gran cantidad de personas. Algunas sentían sinceramente la muerte de la mujer, pero muchos otros, en cambio, asistieron al funeral más bien por puro compromiso. Cuando se hizo de noche, hubieron rezos y cánticos alrededor del altar fúnebre. Sin embargo, los 4 descendientes de la difunta sostenían una importante conversación con el abogado en una habitación aparte. El letrado sacó un libro enorme donde se encontraba el testamento dictado por doña Rosa y luego les dijo a los ahí reunidos: «Esto que les voy a leer a continuación es la voluntad de la señora Rosa Elba expresada a mi persona, en el total funcionamiento de sus facultades, y la primera parte de este testamento me ordena a no dar cuenta a los futuros herederos de los bienes que han de recibir, hasta que los restos de mi representada se encuentren ya sepultados». Alonso, quien era el mayor y también el más ansioso, exclamó: «¿Pero de qué está hablando, señor abogado? La señora ya está muerta. ¿Por qué no puede de una vez decirnos cuánto nos corresponde a cada uno? Total, ella ni cuenta se dará de esto». El abogado respondió: «Discúlpeme, señor Alonso, pero es mi deber como abogado respetar cada punto y coma que se encuentre plasmado en este testamento». Mariana entonces intervino y dijo: «Bueno, está bien, ya que solo tendremos que esperar mañana y todos conoceremos lo que queremos saber. Punto». Luego, esta salió de la habitación, acción que después imitaron también Luz y Jorge. Entonces, este último, volviéndose nuevamente al abogado, le dijo: «Ok, licenciado, personalmente puedo esperar hasta mañana, pero le advierto que también tengo cosas importantes que hacer. Por lo tanto, no se piense andar con tonterías y dispóngase a hacer su trabajo cuanto antes. ¿Me entendió?». El abogado miró al hombre de manera impasible y simplemente movió la cabeza en señal de afirmación. El funeral se extendió de manera insoportable para los 4 hermanos, y a la mañana siguiente ya estaban todos impacientes por llevar a depositar a la difunta a la que sería su última morada. Mientras la carroza fúnebre llegaba a la mansión y preparaban el cajón para montarlo en ella, Luz miró a sus hermanos y les dijo con la voz entrecortada: «Es triste que ninguno de nosotros sienta pena por la muerte de nuestra madre, ¿no creen?». A lo que Alonso respondió:
Es más triste que ella nunca nos haya demostrado ni la más mínima expresión de cariño a ninguno de nosotros, hermanita. Eso sí es triste. Luego de eso, salió el lóbrego cortejo de la mansión rumbo al cementerio. En el camposanto, el sepelio fue fugaz, pues apenas si el sacerdote hubo terminado de decir algunas palabras en memoria de la finada, los enterradores metieron el féretro a la fosa y la comenzaron a llenar de tierra. A continuación de eso, comenzaron a levantar una pared, donde posteriormente se colocaría una inscripción, narrando el legado de Doña Rosa para el pueblo de La Perla. Luego, sin perder más tiempo, los 4 hermanos se devolvieron a la mansión, deseosos de escuchar lo que el abogado tenía que decirles. Y bien, una vez ya en la casa, el abogado se dispuso rápidamente a darle lectura al resto del testamento, diciendo: «Muy bien, ahora que los restos de la señora Rosa descansan en la tierra, puedo continuar, así como ella lo dejó escrito, con la repartición de sus bienes a los 4 herederos aquí presentes». Está de más decir las expresiones de aquellos 4 hermanos cuando el licenciado mencionó todo cuanto iba a tocarles a cada uno. Grandes extensiones de tierra, cuentas de banco, joyas y dinero en efectivo fueron algunos de los bienes enunciados por el abogado, los cuales serían repartidos en partes iguales entre los 4. Y ahora que se había cumplido la cláusula que dictaminaba que solo podía repartirse la herencia si los restos mortales de Doña Rosa se encontraran sepultados, solo bastaba confirmar el documento para hacer la repartición correspondiente. Y bueno, sucedió que cuando el abogado estaba preparando los papeles que debían ser firmados, se escuchó la puerta principal del caserón abrirse violentamente, y seguidamente resonó un estruendo, como si algo pesado hubiese caído en medio de la enorme sala. Los hermanos, junto con el abogado, se dirigieron al lugar ya mencionado para averiguar el origen del estrépito, y fue entonces cuando se encontraron ahí, llenos de asombro, con el cajón fúnebre que horas antes habían dejado enterrado en el cementerio. La caja mortuoria estaba cubierta de tierra, indicando que recién había sido extraída de las profundidades del suelo. Para todos los presentes, fue un desconcierto encontrarse ahí con el ataúd que apenas unos momentos antes habían dejado sepultado en el panteón, y no se explicaban qué demonios era lo que estaba pasando. Alonso entonces, saliendo fuera de la casa, dijo: «¿Qué demonios es esto? ¿Quién se ha atrevido a hacer semejante profanación en nuestra familia?». Y a continuación se dispuso a buscar a los vándalos que se habían atrevido a cometer aquel insolente acto. Pero por más que registró el perímetro, nadie más parecía estar en el lugar. Seguidamente, se dio aviso a la policía para que hiciera una inspección en la zona, y mientras los agentes se presentaban a la mansión, Alonso se acercó al abogado y dijo: «Escuche, licenciado, no sé qué demonios ha pasado aquí, pero no perdamos más tiempo y firmemos esos papeles de una vez». Sin embargo, el abogado se negó, diciendo: «Lo siento, señor, me temo que eso es algo que se tiene que retrasar, pues escrito está en el testamento que el documento debe ser firmado después que se lleve a cabo el sepelio de Doña Rosa». Alonso frunció el ceño y respondió: «¿De qué habla? Eso ya está hecho. Que unos vándalos hayan traído ese maldito cajón aquí de vuelta no es nuestro problema». «Perdóneme, señor Alonso, pero yo debo cumplir con la última voluntad de su madre, y sea como sea, que ese ataúd haya vuelto aquí, ese documento no será firmado hasta que este mismo sea devuelto al lugar donde pertenece», respondió el abogado. Luz,
Se les acercó también y dijo: «Bien, dejemos que las autoridades busquen a los malhechores y nosotros llevemos cuanto antes este ataúd a donde pertenece». Evidentemente aquella mujer decía esto, pues lo único que le interesaba era tener asegurada su parte de la herencia. Buscaron entonces a unos cuantos mozos y les hicieron cargar la enlodada urna. Luego, salieron otra vez en cortejo hasta el cementerio a enterrar por segunda vez a la difunta señora Rosa. Pero escuchen, esta vez colocaron piedras sobre la tierra, pues todavía no se había elaborado un túmulo que cubriera la sepultura, y como ya estaba atardeciendo, se fueron nuevamente aquellos 4 junto al abogado, directo hacia la mansión. Entonces, Mariana les dijo en el camino: «Oigan, chicos, no sé qué pensarán ustedes, pero de pronto estoy sintiendo que hay algo siniestro rodeándonos a todos, como si hubiera algo maligno alrededor de la muerte de mamá». Alonso hizo un gesto de desagrado y dijo: «Aquí el único siniestro seré yo, si no firmo lo más pronto posible ese maldito papel». Luego, Luz exclamó: «Es verdad lo que dice Mariana. Algo misterioso presiento que pasa aquí. Pero por eso necesito también recibir lo que es mío, para largarme cuanto antes de este miserable lugar». El abogado los miraba, mas no decía nada ante la conversación que llevaban los hermanos. Cuando llegaron nuevamente al caserón, Alonso abrió las puertas para entrar y se quedó paralizado con una mezcla de desconcierto y cólera al ver en la sala nuevamente el ataúd colocado sobre una mesa y rodeado de cirios fúnebres. Sus 3 hermanos se quedaron también boquiabiertos y no se explicaban cómo diablos había llegado de nueva cuenta aquella caja de muertos hasta la casa, incluso antes que ellos. Entonces Alonso, perdiendo la compostura, exclamó: «¿Quiere alguien, de verdad puede alguien de ustedes, darme una razón de por qué ese maldito ataúd está aquí otra vez? ¿Qué clase de juego ridículo han orquestado para hacerme perder mi paciencia? Explíquenme, por favor». Jorge respondió: «Oye, Alonso, por mi parte estoy tan sorprendido como tú, y juro por mi vida que no tengo nada que ver con esta porquería que está pasando». Luz dijo estar igual de sorprendida. Entonces el abogado les dijo con una cara visiblemente perturbada: «Escuchen todos. Quizás suene loco lo que les voy a decir, pero si su madre puso como cláusula que su ataúd estuviese ya bajo tierra antes de repartir su herencia, ¿no será que hay algo que no estamos haciendo bien y por eso ella no puede descansar en paz y sigue volviendo aquí?» Alonso se le acercó con los ojos desorbitados y le respondió: «¿O será que cierta rata que dice ser un profesional está intentando infundir miedo entre nosotros para quedarse con el dinero?» El abogado dijo después: «Yo solo hago mi trabajo, señor. Ninguna autoridad financiera le otorgará ni un solo centavo de lo que su madre dejó, a menos de que se cumpla lo que está escrito en este testamento. Y eso que solo se repartirán los bienes cuando su madre se encuentre bajo tierra y todos firmen el último documento». Mariana, quien era la menor de todos y la más nerviosa hasta ese momento, exclamó titubeante: «Perdónenme todos a mí, pero hay en este lugar una vibra muy mala, así que yo prefiero retirarme a mi casa y resolver esto después». Alonso le salió al paso y le dijo: «¿Pero qué idioteces dices, Mariana? Nadie se irá de aquí hasta que el imbécil abogado nos entregue la hoja que debemos firmar, y eso va a ser en ese preciso momento». Mariana se hizo a un lado y respondió:
¿Estás loco? Todos aquí sabemos las locuras que nuestra madre hacía. No me sorprendería en realidad que este lugar esté más que maldito. Luz, entonces, dijo a Mariana. Perfecto. Si no te interesa recibir tu parte, solo danos tu firma y luego te marchas. Sin embargo, Mariana, negándose, tomó sus cosas y les dijo: no me interesa recibir nada ya, y me voy en este momento. A continuación, Alonso sacó un revólver y, apuntándola a su hermana, le dijo: me conoces bien, Mariana, y te advierto que si das un paso más, soy capaz de descargarte en la espalda esta pistola. Mariana exclamó: hazlo, y así tendrán los tres más bienes por repartirse. A continuación, siguió su camino, mismo que sería interrumpido tras la detonación del arma de fuego que Alonso sostenía en sus manos. En un instante, el cuerpo sin vida de Mariana cayó tendido en el suelo. Todos se quedaron mudos de la impresión. Entonces Alonso, sin sentir ningún remordimiento, volviéndose al abogado, le dijo: escuche bien lo que vamos a hacer, pinche abogado de quinta. Vamos a llevar entre todos ese desgraciado ataúd al panteón, y cuando ya esté bajo tierra, usted nos dará el maldito papel que debemos firmar. Y listo, todo se habrá hecho como la maldita vieja esta quería. Luego, dirigiéndose a Luz y Jorge, dijo: solo espero que los dos hermanos que me quedan estén también de acuerdo con esto. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Y saben, aunque estaban desconcertados por lo que acababan de presenciar, Jorge y Luz aceptaron la propuesta de Alonso, y en medio de la oscuridad de la noche, cargaron con el ataúd junto al abogado, nuevamente hasta el cementerio. Ahí se encontraba el hueco de donde el cajón había salido, de modo que solo al llegar, lo lanzaron dentro de él y lo empezaron a cubrir con tierra. Después de un rato de lanzarles grandes promontorios de tierra, finalmente taparon el ataúd por completo. Entonces, rápidamente Alonso dijo al abogado: a ver, licenciado, entréguenos ahora mismo el dichoso documento que debemos firmar. El abogado sacó una especie de acta y les indicó el lugar donde debían plasmar cada quien su firma, cuando de repente la tierra comenzó a vibrar y se escuchó en el subsuelo un profundo crujir. Los hermanos se miraron entre ellos y, para su horror, vieron cómo emergía de la tierra otra vez la urna de su madre. Entonces Jorge, sin poder contener sus impulsos, gritó desesperado: ¿qué te pasa, maldita vieja? ¿Qué clase de pacto has hecho que no puedes quedarte donde estás? Y comenzó a dar de patadas al mortuorio depósito, que poco a poco iba sobresaliendo más y más hacia la superficie. Este acto lo imitó también Alonso, y decía estallando en cólera: vete al infierno, desgraciada. ¿Acaso no tuviste suficiente con el sufrimiento que nos causaste siendo unos niños? Ya púdrete en esa maldita fosa, hija de Satanás. El abogado solo retrocedía, contemplando perplejo el actuar de aquellas personas, cuando entonces Jorge se paró detrás de la pared que se había levantado al lado de la cabecera y, empujándola con fuerza, les dijo a sus hermanos: háganse a un lado. Ya veremos si esta vieja infeliz no queda sepultada de una vez bajo ese montón de concreto. El hombre aquel empujó la pared de ladrillos con todas sus fuerzas, pero para su mala suerte, la pared se dio caprichosamente hacia un lado de donde él se encontraba, así que en cuestión de segundos, aquel individuo quedó sepultado bajo la pesada pared. Luz se cubría la boca, incrédula de lo que había pasado, a la vez que aquel maldito ataúd
emergía por completo de la tierra. El abogado se dio la vuelta entonces y dijo: «Esto ya es demasiado. Había visto casos terribles en mi carrera, pero nada tan diabólico como esto». Alonso a continuación se le acercó al licenciado, diciendo: «Como usted está viendo, licenciado, nuestra madre no fue en vida más que una maldita bruja. Por eso solo le pido que terminemos con esto pronto y nos entregue de una vez todo lo que ella dejó en herencia». El hombre dijo titubeante: «Pero el ataúd no está enterrado. ¿Qué tal y por eso también yo recibo una maldición?» «Al diablo con el maldito ataúd», gritó Luz. «Olvídese de una vez de eso y entréguenos ya mismo lo que nos corresponde». El abogado se negó a entregarles los documentos y rápidamente salió corriendo, alejándose entre las tumbas. Alonso y Luz comenzaron a seguirlo, hasta que finalmente lo vieron salir del camposanto en dirección a la mansión de la finada doña Rosa. Alonso sacó su revólver, mas evitó disparar al azar, para no desgastar sus balas por gusto. Luz lo seguía corriendo de cerca, y así atravesaron en cuestión de minutos casi todo el pueblo. En un momento, Luz sintió que le faltaba la respiración, y le pidió a Alonso que se detuvieran un momento, pero este último solamente le dijo de una manera ingrata: «Lo siento, Luz, si no me detuve ni por Mariana, ni por Jorge, tampoco lo voy a hacer contigo». Y siguió corriendo, dejando ahí a su hermana cansada y casi sin aliento. Al llegar al caserón, vio que el abogado entraba ahí. Entonces, rápidamente, él también ingresó en el lugar. Fue entonces como por tercera ocasión, el funesto ataúd volvió a aparecer en la sala de la casa. Esto como si se tratara de un funeral interminable, o más bien, como de un funeral maldito. Ahí junto a la caja estaba el abogado tirado al suelo, y desde lejos, Alonso le gritó y le dijo encolerizado: «¿Qué pretendías hacer con huir, hijo de la tiznada? ¿Es que acaso te dejó deslumbrado la desorbitante fortuna que poseía mi madre? Pues escucha lo que te diré. Voy a ser benevolente contigo. Estoy dispuesta a darte una parte de mi dinero, si me entregas todo lo que está en ese testamento, a mí solamente, y en este preciso momento». El abogado entonces contestó: «No puedo hacerlo. Eso no es lo que su madre quería. Entiéndalo, por favor». Esto enfureció a Alonso hasta el extremo, quien sacó enseguida su revólver y apuntándolo al abogado, le dijo: «Pues voy a tener que eliminarte a ti también, imbécil. Veo que es la única manera de poder pasar únicamente a mi nombre todo lo que se encuentra en ese mugroso testamento». Alonso alzó el brazo y apuntó al abogado, dispuesto a disparar, cuando de repente sintió un golpe fuerte y un dolor enorme a un costado de su cabeza. El hombre apenas pudo volver la mirada, solo para observar ahí detrás de él y de forma borrosa la figura de Luz, la cual sostenía en sus manos una enorme piedra, con la que se había propinado el golpe. Alonso se desplomó en el suelo, a la vez que Luz se acercaba al abogado y le decía: «Oiga, maldito, déjese ya de rodeos y dígame por las buenas, ¿qué diablos sabía usted de mi madre? ¿Acaso ella planeó todo esto para finalmente no dejarle nada a ninguno de nosotros? ¿Por qué no nos entrega esos pinches documentos y se larga de una vez?» Y bueno, el abogado respondió temblando de miedo: «Mire, lo único que escuché es que su madre tenía algunos conocimientos oscuros y que gracias a esto pudo hacerse de una gran fortuna.
pero como hombre de hechos, a mí eso no me consta. Mas mirando todo esto que ha ocurrido, créame que estoy empezando a creer en lo sobrenatural, señora. Luz se iba acercando con la mirada desquiciada hacia el abogado, mientras levantaba la piedra en alto con sus manos y exclamaba: «Creo que ya solo quedo yo. Yo tuve la suerte al final de ser quien va a poseer toda la fortuna que esa vieja maldita amasó una vez. Y me lo merezco, la verdad. Esa será mi recompensa por haber callado todo este tiempo. Que mi madre fue quien acabó con la vida de nuestro padre. Así que, licenciado, ¿me permite un bolígrafo? Es el momento de firmar mi pase a la buena vida». El abogado parecía no aguantar más y sacó entonces el papel y la pluma para que Luz firmara por fin, cuando de repente sonaron 2 disparos. A continuación, Luz dio un grito y se estiró, para seguidamente llevarse las manos al pecho y encorvarse, hasta que poco a poco se vino abajo, cayendo muerta en el piso. A lo lejos, se intentaba incorporar a Alonso, sosteniendo su revólver, y parecía que quería pronunciar unas palabras, mas no era capaz de articular su lengua para hacerlo, pues el golpe que había recibido en su cabeza había sido demasiado fuerte. Sin embargo, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie y se fue acercando poco a poco al abogado. Este último se quedó inmóvil y en total silencio, a la vez que Alonso le apuntó con el arma, con la clara intención de dispararle sus últimos proyectiles. Pero le fue imposible. En ese instante brotó de su nariz un incontenible chorro de sangre, el cual lo iba debilitando, a tal extremo que en cuestión de segundos lo hizo caer al suelo. Comunidad. El abogado se quedó un rato, observando aquellos cuerpos sin vida y el cajón en medio de la sala. Luego, miró el papel que tenía en sus manos y a continuación dijo: «Finalmente se ha cumplido el contrato». Luego caminó hacia el ataúd y sonriendo, exclamó: «Perfecto, Rosa. Tus hijos están muertos tal y como se había acordado. Pero todavía falta algo. Ahora debo llevar tu cuerpo hasta el infierno, así como reza este contrato infernal». Seguidamente, el hombre lanzó una carcajada y al mismo tiempo comenzó a transformarse en un ser diabólico con patas de cabra y piel peluda de color rojo intenso. Una música vernal parecía escucharse resonar al interior de la mansión, y el demonio aquel daba brincos de un lado a otro, carcajeándose burlesco. A continuación, tomó con sus garras el desgastado féretro y comenzó a empujarlo, dándole patadas hasta que lo sacó de la mansión. Así, entre sonidos escalofriantes, risas macabras y aquella música infernal, los vecinos adivinaban que por las calles del pueblo iba paseándose un espanto. El cortejo diabólico avanzó cruzando la plaza, donde algunos borrachitos y vagabundos sintieron morirse de terror al contemplar aquella caja de muertos siendo arrastrada por el demonio y dejando a su paso una estela malolienta, pelo quemado y azufre. Finalmente el cajón llegó hasta el cementerio, donde el demonio comenzó a cavar un agujero tan profundo que llegaba hasta el mismo averno. Y así, sin pararse de carcajear, introdujo la urna carcomida a la fosa, en medio de chispas incandescentes que saltaban al exterior a borbollones. Por último, el demonio se introdujo también, y la tierra cubrió totalmente el hueco que se había formado.